Presentación del trabajo de grado, la práctica docente mediada por una unidad didáctica fundamentada en la metodología de la indagación para la enseñanza del Sistema Nacional Decimal, grado segundo. O sea, no está clasificando. La estudiante que realizó el trabajo es Sandra Milena López Zuluaga. Tenemos como jurados a los profesores Andrés Osvaldo Palecholo Campo y la profesora Marta Cecilia Mosquera Urrutia. Y como directores a la profesora Vivian Libet Usuriaga López y el profesor Héctor Gerardo Sánchez Bedoya. Las notas que puede obtener el trabajo de grado es aprobado, sobresaliente o laureado. La metodología de la sustentación consiste en: la estudiante tiene 30 minutos contabilizados para la sustentación. Posteriormente los jurados proceden a realizar las preguntas con sus respectivas respuestas por parte de la estudiante, y finalmente los asistentes nos retiramos para que solamente queden los dos evaluadores y puedan otorgar la nota del trabajo. Un segundo, yo creo que se llama la presentación. ¿Ya? Como para que uno no tenga sustos. Tranquilo, No, tranquilo. Profesora, ya está la presentación en su correo, verifica por favor. Ya la recibí. Ah, bueno, perfecto. Entonces damos inicio. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena López. Hoy vengo a hacer la presentación de mi trabajo de investigación, la práctica docente mediada por una unidad didáctica fundamentada en la metodología de la indagación para la enseñanza del sistema de numeración decimal en grado segundo. Este trabajo de investigación hace parte del macroproyecto, la metodología de la indagación en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Y del macroproyecto de matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira, y que busca cómo contribuir a transformar las prácticas docentes para mejorar la calidad de la educación matemática y la formación didáctica de los profesores en el nivel de educación básica y media. Esta es la estructura de la tesis, como vamos a presentar hoy esta defensa. Consta del planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología, los hallazgos y discusiones, las conclusiones, la propuesta mejoradora y una referencia bibliográfica. Teniendo en cuenta que la matemática hace parte fundamental en la vida de las personas, nos hemos dado cuenta que esta enseñanza viene realizando de manera fragmentada y descontextualizada en la mayoría de los casos. Se ha limitado a la transmisión de conocimientos, generando o otorgándole más bien un papel muy pasivo a los estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento, del saber. Como lo dice Albertini, citado en González Güell en 2012. Además, se sigue una apropiación de manera mecánica de los algoritmos. O sea, se les enseña a los chicos a sumar, a restar, a hacer operaciones, a contar, pero no se les enseña a construir el conocimiento de una forma más a través de las abstracciones mentales. También hace parte de esta problemática la falta de formación docente en el saber disciplinar. Por ejemplo, en mi caso, yo soy docente en una institución, generalmente me dan también los grupos inferiores. Soy licenciada en pedagogía reeducativa, pero yo no tengo ninguna apropiación en el saber disciplinar de matemáticas ni de un área específica. Por ende, lo que yo hacía era utilizar libros de texto, y así era como enseñaba en las diferentes áreas. También nos dimos cuenta que los bajos resultados en las pruebas nacionales e internacionales de los muchachos en la actualidad en el área de matemáticas pues deja mucho que desear. Aunque en la institución donde yo laboro es una institución pública en la ciudad de Armenia y viene ocupando los mejores, pues obteniendo muy buenos resultados en los últimos años, aún siguen siendo resultados con bajos puntajes. Es así como entonces lo que hice fue observar diferentes investigaciones que estaban abordando el tema. Y entonces
tuve en cuenta la de González Güell y otros en el año 2009, la que reflexiona sobre el saber científico y propone posibilitar unas líneas de investigación para posibilitar unas orientaciones en la formación docente. Siguiendo con este estudio, González Güell en el año 2012 dice que es importante las prácticas innovadoras en el proceso de los docentes y tener en cuenta pues cómo es su proceso tanto inicial y continuo en su formación disciplinar. Cofre y otros nos hablan de que aunque la enseñanza de los docentes, ellos tienen muy buenas intenciones, aún siguen siendo muy bajos sus apropiaciones en el saber disciplinar, o sea, no tienen ni la didáctica ni la habilidad en la enseñanza. A nivel nacional, Andrade, Perry y Guacaneme nos hablan de una apropiación, pues de una transformación en la enseñanza de la matemática. Y aunque algunos docentes utilizan las tecnologías y la sistematicidad como para innovar en la enseñanza, esto aún no ha sido pues como que nos dé un buen resultado y diga que ha mejorado la calidad en la enseñanza. También observé, analicé y leí mucho el trabajo de Patiño, quienes hacían una reflexión sobre un programa que se llama Pequeños Científicos. Este programa estaba apoyado en la indagación, pero no tenía pues bases fundamentales para decir que la enseñanza se mejoró con este programa, simplemente se analizó. Se tuvo en cuenta también la visión retrospectiva de mi práctica, la que se hizo antes de iniciar los estudios en la maestría. Teniendo en cuenta esos antecedentes, me formulé la pregunta: ¿cómo contribuye la metodología de la indagación a la práctica docente al implementar una unidad didáctica para la enseñanza del sistema de numeración decimal en grado segundo? Y para lograr hacer esta investigación me propuse interpretar esa contribución de la metodología de la indagación teniendo en cuenta 3 categorías centrales para analizar mi práctica docente cuando enseño el sistema de numeración decimal en grado segundo. Como vamos a hacer una reflexión sobre mi práctica, entonces lo que es la práctica docente se concibe como todas aquellas actuaciones que el docente realiza en el aula con la intención de enseñar. Es así como, ya lo dije antes, se tuvo en cuenta un enfoque sistémico de las 3 categorías: secuencia didáctica, competencia científica e interactividad. Entendiendo que la secuencia científica tiene que ver con las actividades y el paso a paso que se llevan en el aula, la competencia científica precisamente con el saber disciplinar y el uso de un lenguaje adecuado, y la interactividad con la relación el docente y estudiante que se da durante la práctica. Continuando con esta reflexión de mi práctica, pues tuve en cuenta lo que es una unidad didáctica, ya que es como una concreción de procesos donde el objeto que se va a enseñar se concibe por unidades de trabajo y de forma organizada. También para esta práctica docente utilizamos lo que fue la metodología de la indagación, teniendo en cuenta que esta es la ruta que el estudiante puede seguir para construir su propio conocimiento, desde lo que sabe, desde lo que conoce, para llegar a acercarse de una manera más científica al nuevo conocimiento. Y además se tuvo en cuenta las situaciones didácticas de Brousseau, entendida como situación didáctica, que es cuando alguien pretende enseñar un saber, pero sin decir pues que se va a enseñar. Entonces esta situación es didáctica, consta de varias fases. Una es la situación acción, que es cuando se le entrega el problema para que los estudiantes lo asuman y empiecen a abordarlo. La otra es la fase de situación de comunicación, que es cuando entre los estudiantes se comparten y revisan cómo cada uno ha realizado ese proceso y lo comparan. Luego llega una situación de validación, que es cuando estos estudiantes lo exponen ante los demás y explican cómo fue su proceso.
último, una situación de institucionalización, que es cuando el docente hace una comparación reflexiva de la producto de los estudiantes, de lo que ellos obtuvieron, con el saber científico como tal. Esta investigación contó con un diseño metodológico de tipo cualitativo, descriptivo e interpretativo, también con una técnica de investigación, estudio de caso por autoobservación, y pues la población objeto, en este caso fui yo, era yo quien me autoobservé. Además, se contó con un diseño de la teoría fundamentada que tiene 3 momentos. Gracias a la codificación abierta, yo lo que hice fue grabarme en varias sesiones de video, las cuales fueron transcritas, y luego observar esa transcripción línea a línea para mirar cuáles eran mis acciones más reiterativas, lo cual dio origen a las categorías de mi práctica en el aula, antes de hacer cualquier otra cosa. Más adelante, gracias a la codificación axial, surgieron las subcategorías, y con estas categorías y subcategorías dio origen a la visión retrospectiva de cómo era mi actuar en el aula antes en mi desempeño pues cotidiano. Teniendo en cuenta eso, surgieron 3 categorías de qué era lo que yo hacía antes. Una fue desarrollo del tema, la otra fue relación maestro-estudiante y la otra fue el ambiente en el aula. Aquí vemos las subcategorías, pero al hacer este análisis yo me di cuenta que yo era muy reiterativa formulando preguntas y tratando de seguir un paso a paso con esas preguntas, pues analizando los procesos y resultados que se obtenían por parte de los chicos. Sin embargo, pues después pasamos a un segundo momento donde se hace la implementación de una unidad didáctica, y para obtener unos resultados se hace la formulación y descripción de las categorías interpretativas desde donde íbamos a analizar la práctica docente, que como ya lo hemos venido diciendo, son secuencia didáctica, competencia científica e interactividad, y así obtuvimos unos hallazgos que nos permitieron ver cómo fue la apropiación del docente al implementar esa unidad didáctica fundamentada en la metodología de la indagación. Finalmente, llega un tercer momento, el que gracias a la codificación selectiva se hace una triangulación de lo que fue mi práctica docente cuando implementé la unidad didáctica, cómo era mi visión retrospectiva antes de estar en la maestría, y eso se hizo la triangulación con la parte teórica. Esta investigación contó con 8 fases. La primera fase fue la problematización de la enseñanza matemática en el contexto nacional institucional, que ya lo mencionamos. La caracterización de la práctica docente de la investigadora, o sea, la mía, antes de entrar a la formación posgradual, que denominamos visión retrospectiva de la práctica. Una tercera fase que fue la apropiación del saber matemático, su didáctica y la metodología de la indagación. Una cuarta fase que fue el diseño y la construcción de la unidad didáctica, la cual después se validó e implementó. Una fase 6 que fue la caracterización de la práctica docente desde la metodología de la indagación cuando se implementó la unidad didáctica. Una fase 7 que fue la discusión y el análisis de los datos, y una fase 8 que fueron las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron. Para hacer el análisis de mi práctica docente, pues utilizamos una estrategia didáctica que fue diseñar una unidad didáctica a partir de una situación problema. Como estábamos próximos a el Día del Amor y la Amistad, entonces lo que hice fue proponer que la floristería que quedaba cerca de la institución, el señor iba a vender arreglos florales para esa fecha, y él necesitaba conocer cuántas flores necesitaba para cumplir con cada uno de esos pedidos que le iban a hacer. Esto con la intención de enseñar el sistema de numeración decimal, haciendo pues como apropiándose de las diferentes estrategias para poder lograr el objetivo. Y una de las intenciones fundamentales de esta unidad didáctica es el valor de posición, porque muchos estudiantes, aunque manejan lo que son unidades, decenas y centenas, ellos saben el concepto, pero no lo saben manejar, no lo dominan. Entonces la intención era acercarlos al conocimiento a través de esta situación problema. Para obtener los hallazgos se utilizaron
dos instrumentos, el instrumento de recolección de información, que estuvo diseñado desde las 3 categorías de análisis. Este instrumento se hizo un piloto inicialmente por parte del semillero de la universidad, del semillero de matemáticas, y luego fue revisado por los maestrantes de la primera y segunda corte del macroproyecto y validados por 2 expertos. Y también se tuvo en cuenta una matriz para el análisis del instrumento para mirar la apropiación mi apropiación de la metodología de la indagación, y esta se hizo a través de unas fases dinámicas de la práctica de la indagación. Esas fases son hecho desencadenante, exploración, integración y resolución. Esto permitía analizar cuál era el nivel de apropiación al implementar la unidad didáctica. Esta imagen nos muestra cómo es la relación de la metodología de la indagación a la práctica docente. Vemos cada una de sus fases, cómo intervienen o se interrelacionan en las diferentes categorías de la práctica docente. Para cumplir con el objetivo de interpretar la contribución de la metodología de la indagación a la práctica docente en la categoría secuencia didáctica para la enseñanza del sistema de numeración decimal en grado segundo, entonces lo que surgió fue que en la secuencia didáctica, en la subcategoría del docente como guía, fue más reiterativa sus intervenciones en el aula desde en la fase de hecho desencadenante, cuando el docente involucraba al estudiante en el proceso a seguir. Lo que hice fue promover preguntas que condujeran a la socialización de resultados. Eso fue lo que más se resaltó durante mi práctica de aula en el momento de aplicar la unidad didáctica. Para dar respuesta a qué actividades se realizan en el salón de clase y cómo se estructuran, entonces obtuvimos este resultado, y lo que hice yo fue que cuando utilicé varias estrategias o ayudas pedagógicas en el aula, le preguntaba a los niños cómo hacían ellos para darse cuenta cuántas flores iba a necesitar el don Luis, que era el dueño de la floristería, cuando Jaime le hizo un pedido de un ramo de flores. En el aula estaba un listado de lo que eran los arreglos florales y la cantidad de flores que cada arreglo necesitaba. Entonces los niños era muy fácil acercarlos porque ellos veían el listado y ellos ya podían decir para cada arreglo cuántas flores se necesitaba. Es así como cuando la categoría de secuencia didáctica dice que tiene en cuenta la manera en que se generan inquietudes y cuestionamientos desde contextos reales, el acompañamiento del docente en la construcción de conocimientos, facilitando y regulando el aprendizaje. Lo que yo hice fue utilizar recursos mediadores que involucraran al estudiante. Y esto sirvió además sirviendo de guía para promover preguntas que condujeran a la socialización de resultados, como lo dice Amador Rojas y Sánchez en 2015. Es de anotar que en la visión retrospectiva, aunque yo proponía actividades, en algunas ocasiones los chicos no participaban. Habían algunos que se motivaban y se involucraban, pero otros sencillamente no mostraban interés y como que no se acercaban al conocimiento y no había nada que les llamara la atención. Entonces no lográbamos pues una adecuada socialización del aprendizaje o de la enseñanza que estábamos impartiendo. Para lograr el objetivo de interpretar la contribución de la metodología de la indagación a la competencia científica del docente de implementar una unidad didáctica para la enseñanza del sistema de numeración decimal en grado segundo, en esta competencia científica, la subcategoría que sobresalió fue la promoción de conocimientos y capacidades en la fase de integración, cuando se hizo una sistematización progresiva de ideas al integrar e intercambiar opiniones y haciendo explicaciones de los problemas planteados. Esto se dio cuando utilicé estrategias discursivas que indagaran y argumentaran y además modelizaran el aprendizaje. Esto para dar respuesta a qué ámbitos de competencia científica implementa el docente en su clase. Entonces lo que yo hice fue, los chicos se les pasaba la situación problema, después se formaban unos grupos y después ellos, algunos representantes del grupo, salían a exponer sus respuestas. Yo lo que hacía era escribirlos paso a paso en el tablero, pero la forma en que yo los escribía iba formando grupos
de 10 flores, y si quedaban algunas flores sueltas que no se podían formar grupos de 10, entonces yo las denominaba flores sueltas y grupos de 10 flores. Luego les pregunté a los chicos si, pues, que qué nombre le podríamos dar a esos grupos y a esas flores sueltas, y ellos ya traían unos presaberes. Ellos dijeron que las flores sueltas se podían denominar unidades y que los grupos de 10 flores se denominaban de cera porque eran 10. Es así como, teniendo en cuenta que la competencia científica se evidencia cuando el docente articula los saberes previos con nuevos aprendizajes, al hacer uso de un lenguaje disciplinar apropiado para el desarrollo del saber en los estudiantes, y cuando se apropia de estrategias discursivas, entonces lo que yo hice fue promover el interés por la clase, la atención y la participación de los estudiantes a través de la formulación de preguntas, teniendo en cuenta los saberes previos, como lo propone Rousseau, para la construcción del conocimiento. En la visión retrospectiva, faltó promover ese intercambio de opiniones, o sea, se hacían preguntas, a veces terminaba yo misma respondiéndolas. Cuando los chicos se quedan callados, uno como que termina dando uno mismo la respuesta. Otras veces, cuando la respuesta no es la que uno espera, uno es el que concluye y sencillamente se pasaba a otra pregunta. Pero no había una verdadera construcción del conocimiento, no se le permitía al estudiante pensar. Para lograr el objetivo 3, interpretar la contribución de la metodología de la indagación a la interactividad docente y estudiante al implementar una unidad didáctica para la enseñanza del sistema de numeración en grado segundo, vemos que en esta categoría fue más reiterativo mi acción cuando realicé un proceso activo y sistemático de negociación y construcción con los estudiantes en la fase de integración. En el momento en que hubo una construcción conjunta de significados a partir de explicaciones apropiadas del problema planteado. Es así como lo que hice fue posibilitar una construcción compartida del conocimiento, dando sentido y significado al problema. Esto para dar respuesta a qué características tiene la interacción profesor-alumno y de qué manera se apoya el aprendizaje. Aquí, en lo que hice, que ya me adelanté un poquito ahora, fue que yo propuse que los estudiantes primero resolvieran la situación problema de manera individual, y luego que se formaran grupos de 4 personas que discutieran cómo cada uno de ellos lo había logrado resolver, y que luego saliera un representante a explicarle a los demás compañeros cómo lo habían hecho, y así poder hacer comparaciones y llegar a que ellos descubrieran cómo funcionaba el valor de posición. Teniendo en cuenta que la interactividad se refiere a las características de la relación profesor-alumno, que se evidencia en el trabajo colaborativo por medio de estrategias que posibilitan el aprendizaje a partir de un proceso activo de negociación y construcción, lo que yo hice fue que desde el diseño de la unidad propuse estrategias que promovieran esa interacción. O sea, desde allá yo ya pensé en que ellos iban a interrelacionar y cómo los iba a acomodar para que hubiera ese proceso. Sin embargo, cuando volví a la visión retrospectiva de mi práctica, a veces había propuestas de trabajo en equipo, pero era muchas veces incluso por practicidad para mí, para poder evaluarlos, para que ellos de pronto trabajaran en equipo y yo poder dedicarme a un grupito mientras estaba con otros, pero no con un propósito específico, como a diferencia aquí sí lo hice desde el principio. Es así como lo que hice fue otorgar claridad sobre las actividades propuestas a realizar desde la estructuración de las mismas, dando sentido a la unidad didáctica, para que durante su implementación llevara un paso a paso secuencial y progresivo. Esto hizo que la clase tuviera momentos flexibles y que los estudiantes participaran de manera activa con mi acompañamiento. Además, promoví la formulación y resolución de problemas con una connotación científica, que fomentó diferentes tipos de comunicación entre los estudiantes y que llevó a un proceso de desarrollo cognitivo, y se evidenció en los procedimientos que se realizaron en la clase, y eso mostró que hubo cambios en mi práctica docente. También lo que hice fue involucrar a los estudiantes en la construcción conjunta de conocimientos
y fortalecer esas conductas sociales entre ellos para favorecer el trabajo colaborativo y así generar un ambiente más positivo en el aula. Se generaron cambios en mi práctica docente desde que se planteó la secuencia didáctica cuando se hizo a partir de una situación problema y se desarrolló un conocimiento integral del número por medio de la comprensión del verdadero significado del valor de posición. Todo se hizo pues a través de acciones que se dieran de manera colaborativa y se interpretara entre todos los participantes del conocimiento. Sin embargo, pues hay algunas recomendaciones que creo que se deben tener en cuenta, y es que desde el diseño de la unidad didáctica se debe afianzar la orientación explícita de la actividad a realizar en cada uno de los momentos y en las secciones que componen dicha unidad, con la intención de fortalecer y mejorar el proceso de la enseñanza en la matemática. También es importante hacer mayor énfasis en las situaciones didácticas que propone Brousseau durante el proceso de enseñanza, ya que eso pues da estrategias que permiten a los estudiantes conceptualizar a partir de los procesos que se están realizando y reflexionar sobre el problema o la problemática planteada, para que sea pues de manera más abierta y participativa este proceso de enseñanza. Y propongo también hacer un andamiaje más evidente a partir de las cosas de los requerimientos de los estudiantes, que promuevan una negociación entre el docente y el estudiante para otorgar responsabilidades y autonomía, dándole así mayor interacción a ellos en la construcción del conocimiento, para que ellos se sientan partícipes y pues como que pertenecen a dicha problemática para mejorar y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Ahora entonces los evaluadores tienen la palabra para realizar las preguntas. Sí, por lo menos sigue todavía.